Y aquí tenemos la presencia de Martina Aguirre-Zabala, nada más y nada menos que nuestra columnista de ley, para opinar, para dar su opinión política, para conversar con nosotros. Y obviamente, como les dijimos, nuestras líneas de comunicación están abiertas para que si ustedes desean comunicarse durante la semana también con el ingeniero Martina Aguirre-Zabala puedan hacerlo, ¿verdad? Mira, recibimos todo tipo de llamadas, mensajes de texto, Sí. mail, comunicaciones al Facebook, planteando temas para Aguirre Zabala y preguntas, ¿no? Ah, sí, Pero viste que a nosotros no nos gusta levantar centros, nos gusta que las preguntas sean incisivas, porque si la gente tiene la inquietud y la preocupación, y recogí un par de preguntas, de decir, bueno, pero sabemos que el ingeniero Aguirre Zabala es de extracción colorada, fue ministro y un gran ministro de ganadería del gobierno de Valle, pero ¿por qué se quejan tanto los colorados? Dice, si en definitiva hay plata en el país, hay restaurantes que se abren, fíjate vos, yo estoy cantando en uno. Sí, cierto. Que después vamos a recordar en cuál estás cantando, sí, porque claro. no lo dijimos hoy todavía. Pero si no la gente va a pensar que tiramos el chivo, ¿viste? No, de ninguna manera, pero bueno, hay que decirlo también. Entonces la pregunta, digo, que condensamos ahí entre varias inquietudes que nos llegaron al ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días. Bueno, un gusto tener los micrófonos de Oriental, ¿eh? Ya que estábamos tratando con los títulos. Los títulos son los fantasmas de los pueblos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es verdad, pero suena lindo, por eso. Ingeniero, hemos vivido una cierta revolución de dinero en estos años en el país. El gobierno presenta algunos números oficiales de índices de desocupación muy bajos, históricamente muy bajos. Pero sin embargo uno intuye y tiene la sensación de que hay mucha cosa en la sociedad que no está funcionando bien. Entonces supongo que la pregunta de esos dos oyentes, ¿no? Es ¿de qué nos quejamos, no? Yo no soy muy de quejarme, Juan Ramón. Yo creo que los uruguayos estamos viviendo cosas buenas y cosas malas como viven todas las sociedades. Y más allá de si los colorados, los blancos o los frente amplistas nos quejamos, yo creo que todos los uruguayos nos quejamos de algunas cosas que están pasando, así como también festejamos algunas cosas que pasan. Yo creo que Uruguay tiene que festejar que a partir del año 2002 empieza un proceso de crecimiento sostenido, basado fundamentalmente en una fuerte apertura de mercados y en una muy buena coyuntura que ojalá dure mucho y que yo espero además que dure, pero no solo espero por esperanza, sino que creo que puede ser sostenida en el tiempo, que es las bondades que para el mundo de hoy tiene el ser un productor de alimentos. Claro. El mundo crece fundamentalmente en los países en desarrollo, crecen más los países en desarrollo que los países desarrollados, y a su vez eso hace que la población de esos países aumente sus ingresos, y esas poblaciones que aumentan sus ingresos y que buena parte de sus ingresos son comida, aumentan el consumo de alimentos y sobre todo aumentan el consumo de alimentos de alta calidad como son los que producen estas latitudes. Entonces, a instancias de ese gran crecimiento del mercado de alimentos, el Uruguay, que es un productor de alimentos de calidad y que tiene una apertura de mercados muy interesante, está creciendo y está creciendo bien. Pero lo que pasa al mismo tiempo de ese crecimiento es que no hemos podido los uruguayos insertarnos en el mundo de la mejor manera y mejorar nuestra calidad de vida respecto al resto del mundo. Desde el año 2000 hasta el año 2012, el Uruguay cayó desde el lugar número 30 en índice de desarrollo humano al lugar 48. Es decir que en realidad esa cosa que capaz que intuitivamente los uruguayos tenemos de quejarnos de lo que está pasando en nuestra sociedad, algo podría llegar a tener que ver. Yo creo que ahí hay dos elementos muy importantes que atender y que creo que nos están pegando a todos. El primero es una gran fractura social que hay en la sociedad uruguaya. La sociedad uruguaya se ha fracturado. Nosotros nos acostumbramos a vivir en una sociedad donde éramos todos iguales. Yo siempre recuerdo la famosa frase que estaba en el carnet de las notas de la escuela, ¿no? Una frase de Varela que decía aquellos que alguna vez
estuvieron juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales, a la que concurrían teniendo los mismos derechos y los mismos deberes, se acostumbran a no ver más diferencias entre ellos que las que surgen de sus actitudes y aptitudes. Ese era un país de iguales, ese era el país en donde yo fui a la escuela, era el país capaz de la generación X de la editorial. De la editorial de ustedes, ¿verdad? Y me parece que ese era un país que además privilegiaba el mérito, tenía una educación del primer mundo, y eso nos diferenciaba notoriamente. Y era un país donde había movilidad vertical, es decir, uno podía nacer en un hogar pobre y después llegar a ser presidente de la República o llegar a ser ministro de Estado. Y todos, la mayoría de nosotros, tenemos esas historias en nuestras familias, y es una historia que nos enorgullece a los orientales. La historia de la túnica blanca y la moña azul, ¿no? A mí me tocó cuando fui ministro, me tocó un día hablar en el acto de la Florida, en ocasión del 25 de agosto, de la Declaratoria de la Independencia, y yo hacía un paralelismo y decía que esas moñas azules, esas túnicas blancas, eran los cañones de la República, eran los cañones de la democracia. El Uruguay basa su identidad democrática en esa equidad. Y esa escuela de hoy no alcanza. O sea, nosotros ya tenemos un problema serio en donde hoy la gente que nace en los hogares más desposeídos, en los hogares más pobres, no es capaz de alcanzar los mismos niveles educativos que puede alcanzar un gurí que nace en un hogar de mejor nivel social, vamos a llamar, o de mejor poder económico. Entonces, me parece que hemos perdido esa cosa que nos distinguía tanto, y eso se nota, y se nota en una división muy grande. Gente que está condenada, niños y jóvenes que están condenados a seguir en una condición que nunca va a llegar a ser la de tus hijos o la de los míos. Y yo creo que eso nos debería revelar. Yo creo que es muy importante, pero no nos debería revelar a los colorados, a los blancos o a los frente amplios, nos debería revelar a todos. A todos, como sociedad. Y además creo que en ese sentido tenemos un trabajo muy grande. Tenemos un trabajo muy grande de descentralización de la educación, de darle más lugar a los maestros, pero a los maestros en tanto maestros, a los profesores en tanto profesores, no a los maestros y a los profesores en tanto gremialistas, sino en tanto profesores y maestros. Descentralizar las decisiones de educación para que los niños de los contextos más críticos tengan en sus maestros y en sus profesores mayor creatividad para lograr el objetivo de que tengan una buena educación. Parece que es esencial que el Uruguay abandone quizás la vieja idea bareliana de centralizar la educación, de tener un único programa y el mismo programa para todos, para tener el mismo objetivo educativo para todos, pero con herramientas diferentes, y sobre todo privilegiar que nuestra escuela pública privilegie los contextos más críticos, las escuelas y los liceos donde están los hogares más carenciados y donde están los niños más con mayores dificultades y mayores necesidades para poder realmente recrear esa igualdad que tenemos. Y el otro tema me parece que es muy institucional. Hablamos de la violencia, hablamos de la violencia en el deporte, bueno, ¿por qué está pasando todo eso? Yo creo que nosotros hemos perdido o venimos perdiendo la confianza en las instituciones. Nos venimos pareciendo más a la Argentina, nos venimos pareciendo más a la patota, nos venimos pareciendo más a cosas que deterioran el ambiente institucional. No creemos en la justicia, no creemos en la ley, no creemos en la autoridad, no creemos en la cosa bien hecha. Se está deteriorando ese ambiente de trabajo, de mérito, de respeto por los demás. Y en todos los lugares vemos crecientemente una falta de respeto que me parece que
parece que no fuera un tema político, pero yo creo que es esencialmente un tema político, porque la política también está para cambiar la cultura. Yo creo que el eje de esto es cultural. Pero más allá de que el eje de esto sea cultural, yo creo que los que trabajamos en política debemos tener como norte, como sino, trabajar en la transformación de la sociedad. Eso es el punto más importante para mí de la reflexión de este momento, ¿no? Y así que, en resumidas cuentas, para dejárselo bien claro a los oyentes que nos plantearon esto, es ese modelo económico que implica que el mundo nos paga más por los productos que nosotros tenemos y que debería haber llevado a que ese índice que usted nos mostró recién, digamos que el indicador o el índice de calidad de vida, en vez de haber bajado, hubiera subido, porque hay más empleo, porque hay más dinero en circulación. ¿Qué entonces qué es lo que pasó? ¿Por qué se da ese contrasentido? ¿Solo por los valores, ingeniero? Bueno, yo ahí nombré dos cosas muy importantes, las instituciones y la educación. Yo creo realmente que el gran igualador de las políticas sociales es cómo se establecen políticas sociales para crear desarrollo y para que la gente salga de la pobreza y no vuelva más. Siempre hago el cuento, mi abuela era empleada doméstica, pero no quería ser pobre, claro. Quería ir para adelante. Entonces, hay una base cultural relacionada con el trabajo, ¿tá? Y relacionada con los valores del trabajo y los valores de hacerse cargo de uno mismo. Que seas X o seas Y, o seas lo que seas, es importante construir. Y eso se construye desde la educación. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo mal, ¿tá? Es cómo orientamos el gasto público. La empresa privada, el modelo de crecimiento económico, no es que esté malo. No es el modelo de crecimiento económico lo que nos está fallando, me parece a mí. Nos está fallando las políticas sociales, que son más asistencialistas que educativas en sí mismas, y nos está fallando la educación, que fue el gran igualador de esta sociedad y que es el gran igualador de cualquier sociedad, porque yo no podría tener el ingreso que tengo si el Uruguay no me hubiera regalado la educación que me regaló. Claro, ahora Martín, mira, a raíz de eso justamente recibimos un mensaje en este momento que dice: no éramos iguales, nos sentíamos iguales. ¿Por qué sería? Nos dice Ana, que nos está escuchando en este momento. Que en realidad no éramos iguales. Lo que teníamos era una fuerte igualdad de oportunidades y nos sentíamos iguales ante la ley, porque en realidad las instituciones funcionaban y funcionan. Entonces, ojo, no es que esté todo perdido. El Uruguay es un país que perfectamente podemos recuperar. Nosotros tenemos una gran oportunidad en el mundo, esa oportunidad económica sigue corriendo en el mundo quiere las cosas que nosotros debemos hacer, pero nosotros tenemos que orientar el gasto público a generar políticas sociales de calidad. ¿Para qué? Para que todos los niños del Uruguay puedan tener las mismas oportunidades. Y eso no lo estamos haciendo. Es más, estamos profundizando las diferencias y generando círculos de pobreza en lugar de romperlos. Entonces, me parece a mí que esas cosas, la institucionalidad y la educación, construyen un ambiente mejor y por lo tanto pueden permitirnos incrementar nuestra calidad de vida en el mediano y en el largo plazo. Ingeniero Martín Aguirre Zavala, Alicia Ferrari y Rodríguez Pupo, conductores de este programa, te comprometemos formalmente para el sábado que viene a esta hora seguir hablando de estos temas tan importantes para el país, y le dejamos los micrófonos ahora a 25 a nuestros amigos, pues si no, no tenemos. Yo también quiero hablar de fútbol. Vos querés hablar de fútbol, habla con ellos ahora. Hasta la semana próxima, Hasta la semana amigos. que viene.